Hola amigos, buenos días, tardes, tengan todos ustedes hoy en casita y nosotros aquí en un enfoque a la salud de Centro Naturista Vida Natural. Otra vez aquí con ustedes este lunes bellísimo, porque ahora está agradable el día, estos días llovieron muy bonito, pues ahora está más agradable aún todavía gracias a esa lluvia y gracias a ese creador tan maravilloso que nos dio todos estos gustos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Blanquita? Muy bien, al millón. Al millón. ¿Y tú, Corita, cómo estás? Millón y medio. Al millón y medio el Corita, ¿verdad? Un puntito más. Un puntito más. Y bueno, pues aquí siempre nosotros trayendo los mejores tips para ustedes en relación a su salud, que es algo muy, pero muy importante en la existencia del ser humano por este paso llamado tierra, ¿verdad? Algo maravilloso, algo que verdaderamente necesitamos estar bien. Algo que necesitamos valorar primeramente la salud, necesitamos valorar primeramente la salud emocional, tenemos que valorar también la salud espiritual y tenemos que valorar la salud física. Son tres cosas que la verdad tenemos que valorar y tener siempre la certeza de que hay profesionales que siempre están listos y prestos a ayudarnos en cuestión de la salud, aconsejarnos en los momentos más difíciles en los cuales en muchas ocasiones no encontramos una salida, ¿verdad? Así es. ¿Por qué les digo esto? Porque nos hace falta mucho asesoramiento, pero mucho asesoramiento relacionado a lo que viene siendo la salud por parte de los servidores de salud. Recuerden ustedes que todos los temas que se tocan en Centro Naturista Vida Natural son alternativas de la medicina tradicional y no la medicina convencional. Porque muchas veces dicen, no, pues es que la medicina tradicional es la química. No, esa es la convencional. La tradicional es la que lleva tradiciones de generaciones por muchos miles de años, en los cuales mucha gente sabia ha puesto atención en la naturaleza para poder ir escribiendo y decir, esto se cura con esto, porque vemos que pasó esto, vemos que pasó lo otro. El lenguaje muy importante relacionado con la naturaleza y el hombre. Como los personajes de antes, vamos a hablar de los indios aquí en América y como en muchas partes del mundo, ellos se regían mucho por los animales. Que si el águila empezaba a no aparecerse como normalmente se manifestaba en muchos lados, quiere decir que algo iba a suceder ahí. ¿Y qué era ese algo? Veían las plantas y veían que se marchitaban, entonces venía una plaga. Y al poco tiempo, ¡pum!, llegaba la plaga. Había gente que tenía ranchos muy grandes en diferentes llanuras y de repente veían el éxodo de los animales, tanto hormiguitas como arañas, como aves, los animales un poquito más grandes, los herbívoros, todo eso. Y todos iban sobre un mismo camino hacia una ascendencia. Y decían los indios, bueno, ¿qué onda, no? Y se daban cuenta que ese lenguaje de la naturaleza les estaba indicando que por favor pusieran atención porque iba a venir una catástrofe o una inundación. Fíjate nada más que interesante. Y resulta que los indios iban y le decían a sus vecinos que pues tuvieran cuidado, que mejor se fueran a las partes más altas porque iba a pasar esto. Y se reían de ellos. Y resulta que a los 15 días se venían unas inundaciones terribles donde morían ganado, donde moría inclusive hasta mucha gente y se inundaban las tierras de todas esas personas. Y los animalitos se iban, era una indicación, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, también otro ejemplo más, en los barcos, cuando se están hundiendo, las ratas siempre buscan la salida. Y esas ratas siempre hay que seguirlas, ¿por qué? Porque saben bien ellos el camino hacia la salvación. Sí. Y nadie me hace caso, ¿verdad? Entonces todas esas cuestiones son sumamente interesantes, en la cual hemos perdido esa conexión con la naturaleza, con las señales de la naturaleza, y nos hemos dejado ir nada más por cuestiones de síntomas. Pero luego viene algo bien importante. También el cuerpo, Blanquita, también yo tengo entendido que el cuerpo también nos manda señales, Blanquita, Sí, nos manda así señales y a veces no las queremos comprender. Y nos hace mucha falta educar al ser humano con los
mensajes que da el cuerpo en este caso para poder ayudar a equilibrar su salud. Sí. Yo te hablo todo esto porque tú me venías platicando algo en el camino. ¿Y qué era, Blanquita? A ver, Bueno, cuéntame. yo te venía platicando sobre algo sobre el tema de hoy, que está interesante, súper interesante. Por ejemplo, dice, ¿te duele? ¿Dónde te duele? Y la señal es que no siempre es donde tú crees. O sea, te puede doler vamos a decir, el oído, un ejemplo. Pero no es ahí en el oído donde tú tienes el problema, dicho de esa manera. Por ejemplo, un dolor en la mandíbula. ¿Qué señales nos da ese dolor en la mandíbula? ¿Qué nos dice? Bueno, pues que hay mucha tensión en los músculos del cuello. Y así sucesivamente, si gustas te los voy... A ver, vamos a empezar por el primero. A ver, me dices tú que si a nosotros nos duele la mandíbula, sí. ¿Cuál es la mandíbula? La mandíbula, pues es esta parte. Es la parte de los maxilares donde nosotros podemos hacer esto para arriba y para abajo para poder masticar, para hablar, ¿verdad? Para englutir todos los alimentos y hablar, fíjate, así como estoy ahorita. Sí. Y hay ocasiones que sí nos duele mucho, pero de antemano es un lenguaje que dice que los músculos de las cervicales, que en este caso viene siendo el cuello, en la parte de atrás, que decimos en la parte anteriorizada, ahí ese músculo se contractura, ¿verdad? Sí. Se hace duro. Y entonces empieza a doler lo que son las partes maxilares. Qué interesante. Entonces, muchas personas se dedican a atender la parte donde se manifiesta el dolor, no donde lo está ocasionando. Así es. Fíjense nada más. Entonces, ¿qué es más fácil? Dar un analgésico, ¿sí? Un antiinflamatorio. Tómese, y sí, se desinflama y se quita el problema. Sí. Pero el problema viene siendo que algo lo está ocasionando. ¿Y qué es lo que lo está ocasionando? Pues el estrés. El estrés, como volvemos al tema pasado. Y qué bueno, Blanquita, qué bueno que esa señal nada más de los maxilares nos está indicando nada más en la parte de las mandíbulas. Y sí, porque, bueno, si tú recuerdas, hace muchos años que llegó con nosotros una paciente viejita, que ya se había caído, y habían dado con los médicos, con el traumatólogo, con todos los médicos, pero la viejita no podía hablar. ¿Por qué? Porque tenía los problemas de esa caída en sus cervicales y en su mandíbula, si tú lo recuerdas. Sí, como no me acuerdo de ellos, sí. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante entender que hay un dolor en algún lado, pero específicamente lo ocasiona en otra zona. Sí. En este caso, la mandíbula lo ocasiona la contractura del músculo que está en el cuello y que ataca lo que viene siendo las cervicales, el cuello, Sí, ¿verdad? Las primeras, el atlas, el axis, Fíjate. que son las principales que están llevando la parálisis de la mandíbula. Imagínate qué interesante. Y luego fíjate, yo también nos hemos dado cuenta en estos estudios, Blanquita, que precisamente en esas áreas, cuando hay un accidente donde te pegan por detrás del coche o de la camioneta o lo que sea, aunque vayas o no manejando, ¡pum!, te pegan y viene una respuesta que se llama de látigo, donde te avientan hacia adelante y luego hacia atrás, ¿verdad? Sí, pero chicotea, por eso se llama respuesta de látigo. Y mucha gente ha fallecido. Mucha gente ha fallecido y dicen, es que no tenía ni un golpe, su rostro, su cuerpo estaba muy bien. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se desconectó precisamente el sistema nervioso central que viene desde el cerebro, el que nos da la vida, y hace que en el atlas y en el axis, ahí, ¿qué pasa? ¡Pum! Se desconectan los nervios con la realidad y muere uno. Fíjense nada más qué interesante, cómo es esto interesante. Y en cambio, si hicieras ejercicio, Blanca, hicieras ejercicio de cuello, ay, que estuvieras así bien fuerte, como los boxeadores, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Pues no te pasaría eso. Te afectaría, pero no igual, ¿verdad? Igual hay el caso también de que te dicen, vas a quedar inválido si tú tienes problemas en las cervicales. Y las personas, yo he oído muchas personas que dicen, no, ¿por qué voy a quedar inválido si mi problema está en cervicales, no está en las piernas? Bueno, pues esto es realidad, porque sí puede haber la invalidez por esto, sí, por este problema de tu cervical. Fíjese, como hay cuestiones tan importantes, por ejemplo, nosotros tenemos unas partes del cuerpo óseo donde decimos que son las paletas, ¿verdad? Ahí en ese lugar, ¿cómo es posible que ahí esté reflejado cuando un hígado está enfermo?
Y dice la gente, no, es que yo estoy acá del hígado, acá abajo, abajo, abajo. Digo, pues déjeme atenderle esta parte, porque aquí es donde está conectado principalmente el hígado. Y dicen que no. Ujú. Y dicen que no, pero Sí. bueno. Y al fin. es parte de lo que nosotros trabajamos, porque si vienen con un síntoma de eso, del hígado, o de un dolor de estómago, de un gastritis, pues obvio que tú te vas a enfocar en la vértebra que va conectada a ese órgano. Por ejemplo, el páncreas, que va conectado a la vértebra 7. Entonces tú te vas a enfocar en esa vértebra para trabajar. O para los dolores de rodillas, que están conectados a la lumbar 3. Así es. A la próstata, de igual manera, son enfermedades que van conectadas ahí. Sí, y entonces es bien interesante precisamente por eso acudir con un profesional. En este caso, pues hay especialistas para cada uno de los casos, ¿verdad? Sí. Pero también no vamos a descartar como algo negativo la medicina química, ¿no? Es excelente. De la mano. Y de hecho, ¿sabes qué? Tiene muchas investigaciones y muchos descubrimientos aplicativos sobre enfermedades y son buenísimos. Así es. El gran problema es que son cuestiones químicas, ¿verdad? Y con el tiempo en muchas ocasiones ocasiona problemas. Miren, muchos me han preguntado que por qué uso lentes oscuros aquí. No son oscuros, nomás que como estamos siempre ante una ventana, se refleja un poquito la oscuridad. Fíjense bien, mis ojos se cierran un poco. Tuve un accidente, pero me pegué en el rostro. Y al pegarme en el rostro hice esto, fíjense bien, cómo se pum en el parabrisas. Dos ocasiones. Pum, pum, Y acabaste pum, con el pum. parabrisas. Acabé con el parabrisas, exactamente, la cabezota de piedra que yo creo que tengo, ¿verdad? El chiste es que esos golpes afectaron unos nervios que están aquí en nuestra parte facial, ¿sí? Que vienen y se llaman trigéminos y el nervio vago, o par de nervios craneales, que esos son los que hacen que nuestros párpados abren y cierran, abren y cierran. Yo probé mucho con cuestiones químicas, tú sabes, con neurólogos clínicos y X y amigos y todo eso. Y en realidad yo estaba perdiendo ya la movilidad en sí de los párpados. Completamente se te estaban cerrando. Se me estaban cerrando, de hecho ahorita se me cierran un poco, ¿sí? Ok. Entonces, ¿a qué tuve que acudir como una alternativa? A la estimulación neurológica. Ayudar a que esos nervios se vuelvan a fortalecer para que le den la fortaleza al músculo y vuelva a tener un estado natural, que es muy difícil para descarcancharse uno en un ratito, pero para recuperarse, como batalla uno. Pero gracias a estas técnicas de estimulación neurológica, que ahorita les vamos a explicar en qué consiste, es la única forma que yo he podido ir abriendo mis párpados, ¿sí? Aquí la medicina química le da un nombre, ¿verdad? Así es. Que es un blefaroespasmo. Blefaroespasmo, ¿sí? Y que eso es una pérdida de nervios sobre la relación de los párpados que abren y cierran. Entonces imagínense ustedes, no me hago caso en ese sentido y llega un momento en que se caen los párpados, ya no se pueden abrir. Tiene uno que hacerle así. Unos palitos de dientes. O unos palitos de dientes como Mr. Bean, ¿verdad? Sí. Para que el corazón está riendo. Entonces, la alternativa precisamente nos da una alternativa sin dejar las respuestas químicas. Entonces, si se combinan las dos de la mano, vamos a llegar a tener un buen resultado, como yo lo he estado obteniendo, ¿verdad? Entonces, aquí cuando estoy con ustedes en la radio, en la televisión, lo que hago es me pongo mis lentes para que se me disimule un poquito mi problema de mis párpados. Pero aquí estamos como quiera. Entonces a esto me refiero las respuestas. Pero hay más, tenemos más, ¿no, Blanca? Sí, Sí. tenemos por ejemplo lo que es el dolor en el oído. Bueno, En que el así, oído. a lo mejor va un poquito también relacionado, porque se dice que tú tienes el problema en el oído, pero en realidad el problema está en los senos paranasales. ¿Quién puede creer eso, no? A ver, esto no, bueno, no, ya lo conozco yo, pero Blanquita me sale con esta sorpresa. Es que Blanquita es como muy tremendilla, ¿vieron? Ella a veces no me dice qué vamos a hacer y ya cuando estamos aquí me avienta las piedrotas, a ver si es cierto, qué sé. Bueno, los paranasales son la parte del costado de la nariz. Esos a veces, muchas veces se congestionan por algo llamado sinusitis o simplemente congestiones nasales, por muchas posiciones de estar acostados boca abajo en muchas ocasiones y otras
precisamente por problemas en los cuales a veces no podemos respirar, ¿es cierto? Es cierto. Y eso nos lleva a una conexión muy interesante, fíjense, a los oídos. Al oído. ¿No se han fijado Una que... de varias causas, Sí, ¿verdad? ¿no se acuerdan? ¿No se fijan que cuando tiene uno la gripa, cómo se le tapan a uno los oídos? Precisamente es por las cuestiones nasales, que se llenan de mucosa y producen una inflamación y empieza el oído a tener un sinfín de problemas. ¿Y qué es lo que hace muchas veces la medicina? Nada más atacar al problema de los oídos, pero no a lo que está ocasionando los oídos. Ya se va el Corita, Corita, ahí está su refresco, Mírenlo, mírenlo. No lo vaya a dejar aquí. No lo vaya a dejar aquí, si no me lo zumbo, Cora, Mira. Ay, Dios. Ya les digo, así es esto. Es muy interesante entender esto. Entonces, cuando usted vaya con un profesional, y si van a Centro Naturista, Vida Natural, deje que ellos hagan su trabajo. Porque hay una cuestión bien interesante. Fíjense que yo soy uno de los partidarios de aplicar lo que viene siendo la medicina china. La medicina china es algo extremadamente maravilloso, es extremadamente certero, pero tiene horarios. Ya ves que hay muchas personas que usan las agujas que le llaman acupuntura. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero la verdad es que en las partes de China, donde aplican la medicina esta de acupuntura, la manejan con horarios. El hígado se tiene que trabajar a las 3 de la mañana China. En ese rato, en ese espacio, el cuerpo tiene una posición que hace que el hígado pueda funcionar mejor. Las 3 de la mañana de China, ¿qué horas venían siendo aquí con nosotros? Tal vez las 6 de la tarde, tal vez. Y nosotros deberíamos de aplicar esa acupuntura a las 6 de la tarde en el caso de que fuera un hígado enfermo. Para que haga efecto. Positivo, sí. Entonces, no, aquí vas tú a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde, te atienden y te ponen agujas y no te da el resultado que debe de ser. ¿Por qué? Porque no son los horarios correspondientes de acuerdo a cada meridiano. Pero si se aplicaran como es cada meridiano, créanmelo que tendríamos resultados súper, súper excelentes. Pues bueno, esto de la medicina, fíjense bien, el ser humano es tan inteligente que creó un dispositivo pequeño donde pones la palma de tu mano. Y aquí en la palma de nuestra mano tiene muchos puntos que no vemos. Y cada uno de ellos tiene una terminación nerviosa que viene desde la columna vertebral y pasa por todos nuestros órganos. Se conectan a cada uno de ellos y después continúa esa ramificación nerviosa. Y las terminales terminan en la palma de la mano, en el iris del ojo, en el oído, ¿sí? Y en la planta del pie. Entonces este aparato lo que hace, usted pone su mano y los sensores empiezan a checar todos esos puntos nerviosos y nos va a hablar por un sistema que se ha hecho, nos va a hablar en el sistema de cómputo, una programación súper, donde nos dicen tal punto está débil y ese punto pertenece al hígado. Tal punto está excelente y pertenece a la tiroides. ¡Uf! ¡Qué maravilloso! Imagínense nada más, ¡qué maravilloso! Y así podemos sacar un buen diagnóstico y poder atender a la persona por medio de este estudio, ¿verdad? Así ¿Y dónde es. se hace ese estudio, Blanquita? Estamos ubicados en 201 West Emma Avenida, en la suite D, aquí en Springdale. Nuestro teléfono es 479-461-4462. 479-461-4462. En 201, estamos ubicados en 201 West Emma Avenida, en la suite D, frente a Cámara de Comercio, esquina Main con Emma. Visítenos. Nuestro teléfono es 479-461-4462. Visítenos. Allí estaremos dando un servicio para ustedes. Y pues por preguntar no se cobra nada. Y ese principio básico, existe otro que se llama termografía. Termografía. Es la geografía térmica de un problema cuando también nuestra columna vertebral también está dañada o está oprimiendo un nervio y se forma una parte de calor, precisamente por esa presión, por ese malestar, por ese defecto, por ese síntoma.
y al pasar un sensor, también ahí hay una programación súper excelente, increíble, que nos va detectando cada uno de los puntos de las vértebras o cada punto vertebral y nos dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y esto tiene ya, de acuerdo al desgaste que se manifiesta, ya tienes 10 años, 8 años, donde hay un malestar, el que no ha sido atendido. Así es. Qué interesante, y así podemos conocer en qué condiciones se encuentra tu columna vertebral. Como les vuelvo a decir, esto no sustituye a la medicina convencional, pero es muy bueno acercarse a un buen diagnóstico, ¿verdad, Blanquita? Así es. Ahí estamos ubicados en Centro Naturista, Vida Natural, en 201 West, Emma Avenida, en la suite D. Recuérdenlo. Nuestro teléfono es 479-461-4462. Y no sé si quieres seguir en el mismo tema. No, vamos a seguirle porque... Pues como que veo que algunos están como repetidos. No pero importa. por ejemplo, a ver, me estás poniendo trampas, Blanca, a ver. Es que quiero también hablar un poquito sobre la alopecia. Me gustaría hablar un poquito sobre los vértigos, Ahorita si es que nos queda el tiempo, porque ya ves que rápido se va, y faltan 7 minutos para terminar. Sí. Entonces, si nos enfocamos más en este mismo tema, pues, por ejemplo, está lo que es el dolor de la muñeca. Tú sientes el dolor en la muñeca, pero en realidad lo que está pasando en este dolor de muñeca es que hay el pellizcamiento en un nervio de lo que viene siendo tu codo. Como por ejemplo ahí, pues siento que casi es la misma explicación que has estado dando. A ver, el dolor del codo. El dolor de la muñeca. El dolor de la muñeca. El dolor de muñeca está pellizcado o comprimido lo que es un nervio de los que pasan por el codo. Ya ves que hay una ramificación bueno, tenemos bastantes nervios, pero hay 3 dentro de los más importantes que pasan por abajo de la clavícula, pasa sobre arriba del codo y otro pasa sobre la parte interna de lo que es tu brazo. Y unos van al dedo chiquito, al anular, y los otros a los demás dedos. Sí. Entonces ahí hay esos 2 tipos de nervios que se comprimen o se pellizcan. Fíjense que precisamente eso es un tema muy interesante de lo que estamos hablando hoy, porque muchas personas se automedican. Se automedican y creen, muchas personas que están en este país, que creen que porque están aquí en Estados Unidos, se sienten con el hecho de estar aquí, que ya son unas eminencias en conocimiento, ¿sí? Ah, no, vamos nosotros a X tienda de autoservicio, y ahí dice, para el dolor de no sé qué, para no sé qué, y tienen razón. Hay cosas naturales que así dice, pero como volvemos a repetir, en algunos lados se manifiesta un dolor, pero lo está ocasionando otra zona. Y esa zona ustedes no la conocen, no conocen eso, ¿verdad? Muchos llegan a decir, no, hombre, estos creen que uno está menso, me quieren robar, si aquí dice muy bien lo que debo de tomar. Mejor me compro un 30 compro un 30 de cerveza y con eso yo me compongo, ¿verdad? Pues bueno, Sí, así es el ser humano, hasta que ya de plano están que ya no pueden caminar o no pueden dormir o que no pueden comer o que ya definitivamente su enfermedad se desarrolló mucho, y más si es diabetes tipo 2, porque la alimentación que llevan no es la correcta, y llega un momento en que pues ya se descarganchó la cosa y adiós Nicanor, ¿verdad? Y todo por no entender y por no ponerse en manos de un especialista, de un servidor de salud que sea un profesional en las respuestas o en los estudios que se hacen. Pero bueno, por ejemplo, Blanquita, una persona tiene cáncer. ¿Qué es el cáncer en sí? ¿Verdad? Pues sí, pues es una enfermedad muy degenerativa a nivel celular, donde tus células ya no están haciendo sus fases normales que tienen que hacer durante el día. Tres fases en las que ya no están trabajando correctamente para que tus células estén en sus estados normales. ¿Qué es lo que está pasando? Que al pasar eso, pues ya la célula se volvió loca y está reproduciéndose a montones, ya no a lo que necesita tu célula. Bueno, dicho de esa manera, ¿verdad? Sí, o sea, las células empiezan a perder un orden natural. Así es. Y empieza a morir la parte donde está manejando esa célula. Esto es, volvemos a lo mismo. Hay una emoción muy fuerte, un dolor muy fuerte emocionalmente, y que ese dolor puede ser por la pérdida de un ser querido o un resentimiento por X circunstancias, y eso hace que las células vayan perdiendo
la información y se van inflamando y llega un momento en que pierden verdaderamente la noción para lo que fueron hechas, las células, y empiezan a morir, empiezan a mutar y empiezan a degenerar a otras, y a otras, y a otras, y a otras. Formando un montón y invadiendo todos tus órganos. Así es, y de allí es donde empieza el gran problema. Toda esa parte se empieza a morir y empieza a quedar una masa muerta, internamente o externamente. Y se le puede dar un nombre porque hay 200 tipos de cáncer, pero es provocado precisamente por una deficiencia de rencor o trauma o de resentimiento. Fíjense nada más qué interesante, ¿verdad? Es lo mismo cuando nos duele la mandíbula y el problema está en sus cervicales. Acá en este caso están los campos emocionales y nos refiere al cuerpo físico y ahí venimos al problema. Atendemos el problema con cuestiones químicas, ok, está bien, pero ¿por qué también no apoyarlas con una cuestión alternativa? Si usamos las dos, puede que tengamos un buen resultado, claro, ¿verdad? Que sí, porque van las dos medicinas. Y bueno, y en sí, ¿qué es la estimulación neurológica? La estimulación neurológica es una gran terapia que se ha utilizado por miles de años en lo que viene siendo la India, lo que era en Egipto, porque en Egipto curaban a base de sonidos y a base de esta técnica que se llama estimulación neurológica. No es quiropráctica, no es osteopatía, no hay ninguna manipulación de ese tipo, es simplemente una técnica donde se revisa al paciente a ver en qué condiciones se encuentra su sistema óseo y vemos si no está en un desajuste. Si está en un desajuste, compárenlo con una silla que está chocha y que te sientas y está toda movida como donde estoy sentado, ¿verdad? Porque yo estoy con miedo de caerme. Entonces, imagínense ustedes nada más, empieza a ver ese desajuste. Pero si yo agarro la silla y le pongo la basecita que está floja, la uno bien, le pongo el pegamento necesario y alineo toda para que sus hendiduras que estaban aflojándose queden otra vez en su estado natural, la silla ya no se va a volver a mover hasta Dios sabe desde cuánto tiempo, ¿verdad? Pues así es nuestro cuerpo, así es nuestro cuerpo. Y esta técnica es increíble porque a base de equipo neurológico, o sea, aparatos que dan unos pequeños golpecitos, en cada uno de ellos son 16 libras de golpecito, y no en los huesos, sino en los músculos. Esto hace que tu cuerpo vaya tomando un matiz natural y vaya dando la apertura necesaria de que los nervios y la oxigenación de tu cuerpo empiece a fluir normalmente. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Qué interesante. Entonces esto es lo que le digo en relación a lo que yo tengo en lo de mis ojos. A base de esas estimulaciones es lo que yo he podido tener abierto mis ojos. Porque de ese accidente, pues cuando uno queda golpeado, es como volver a empezar a caminar. Tienes que enseñarte a caminar. Yo tengo que enseñarme a ver. Y así es estas cuestiones. Muy interesante. ¿Qué más tenemos? Bueno, no, pues que te digo que ya se acaba el tiempo. Tú, faltan 3 minutos. Ándale, antes de pero que bueno, venga Cora. pues ya no alcanzamos lo de la alopecia. Bueno, está también lo que es el dolor en la ingle. Se dice que ese dolor en la ingle está ocasionado por el nervio femoral. No sé qué opines. Y esto te está afectando, pues, la marcha, el caminar, el no querer caminar. Sí. Pero ¿qué hay detrás de esto emocionalmente también? Sí, detrás de todo esto, y lo más que pasa es por falta de actividad física, por falta de una buena alimentación, por falta de tomar líquidos necesarios, tener, como les dije, un buen colchón, ¿verdad? Si es posible, dormir hasta en el piso para que la columna siempre esté alineada y nos ayude a evitar este tipo de problemas. O bien hay gente que dura hasta 8 o 10 horas parada, trabajando. 15. Sí, y se apoyan cargando algunas cosas, siempre apoyan un pie más que otro y ahí es donde también viene una deficiencia. El desbalance. Ahí viene un desajuste, ¿verdad? Que dicen, me dijo el doctor que tengo un pie más largo que el otro. Pues precisamente es por ese desajuste. Así es, entonces todo eso hay que volverlo a corregir para que se evite ese tipo de problemas. Y siempre recomendamos la estimulación neurológica, siempre, que ya les dije, no es quiropráctica. La quiropráctica es muy buena, es una técnica muy, muy buena, pero la estimulación neurológica es un poquito, como 1000 veces más mejor. Así sí, es. Ya llegó el Cora, ¿no? Bueno, ya entonces, llegó. Ahorita le hablaron de la NASA, que fuera. Dice que no.
Ay, Diosito. Ya te estás ahí escondiendo. Estamos ubicados en 201 West Emma Avenida, en la suite D, aquí en Springdale. Nuestro teléfono es 479-461-4462. 479-461-4462. En 201 West Emma Avenida, la suite D, frente a Cámara de Comercio y esquina Main con Emma. Y no se dejen atrapar, por favor, no se dejen atrapar. Busquen a Centro Naturista Vida Natural, así como se escucha. Centro Naturista Vida Natural, frente a la Cámara de Comercio, No estamos en otro lado, no porque digan algún lado natural o en otra tienda natural. No es ahí, es Centro Naturista Vida Natural. Acuérdense, frente a la Cámara de Comercio. La calle y estamos enfrente. Así es. Y otra cosa muy importante, síganos por todas las redes sociales. Usted métase a YouTube, porque usted tiene YouTube en su teléfono, y ahí busque Radio TV América. Radio TV América. Escriban radio y luego una T y una B chiquita, América. Porque hay gente que dice, ay, fíjese que no lo encuentro, porque ponen T y B de burro. No, T y B de vaca. Radio TV América, y ustedes se van a dar cuenta que ahí está toda la programación que tenemos aquí, que transmitimos de la Z95.7. Búsquenos, y si no, conéctese con nosotros en Centro Naturista Vida Natural. Por favor, conéctese a Centro Naturista Vida Natural. Y un saludo para todos nuestros amigos que nos están viendo en casita, para Claudia García, para, ¿cómo se llama esta otra? Rosalba Ortiz, que siempre es nuestra fan número 1, ellas dos. Pues hay muchas personas que se conectan. Para y Yolanda Jiménez. Como yo no alcanzo a ver desde aquí y acá en mis teléfonos el internet me ha engañado, que no se ve nada, pues no puedo saber quiénes están conectados o no, pero reciban un gran abrazo y una gran admiración, y quiero que pues darles las gracias porque siempre están al pendiente de Radio TV América y de Centro Naturista Vida Natural y de la Z95.7. Gracias. Corita, muchas gracias, Corita, por apoyarnos. Gracias, Blanquita. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a Corita. Centro Naturista Vida Natural, un enfoque a la salud. El doctor Alfredo Reza y la doctora Blanca del Río nos introducen una alternativa a tu salud para todos tus padecimientos.